Mi nombre es Alejandro Álvarez González y el día de hoy vamos a ver el tema del ADN en la clase de medicina forense. La presentación la va a hacer Abril Angélica Natalia y Héctor Jesús Ortiz. Le cedemos la palabra a Abril Angélica para que inicie el seminario de ADN en la investigación forense. Ok, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, doctor, compañeros. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, se escucha bien. Ok, voy a comenzar. El compañero Héctor y yo tomamos, ¿verdad?, como tema de investigación el ADN como herramienta para el reconocimiento e identificación de personas desaparecidas, como tema, ¿verdad?, base del ADN. Nosotros consideramos, ¿verdad?, el tema de suma importancia, lo que es la identificación. Entonces vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de las generalidades del ADN. Es necesario determinar de que el ADN cumple un papel fundamental para lo que es la ciencia moderna, ya que gracias a la historia y la invención que ha tenido el ADN con el paso del tiempo, el hombre ha sido capaz de poder comprender con mayor precisión o de forma más amplia lo que son temas relacionados a la información genética, lo que es de información relacionada a la construcción de los organismos, como también lo que es las guías para la comprensión de la genética en todo organismo. Para dar, ¿verdad?, una breve explicación acerca de lo que es el ADN, vamos a comprender al ADN como un plano molecular, ¿sí? Un plano molecular en el cual se encuentran almacenadas toda aquella información genética de un organismo. Entonces podemos imaginar al ADN como una cajita donde colocamos toda aquella información importante, en este caso información genética. ¿Sí? El ADN cumple el papel de depósito para guardar esta información que eventualmente se van a convertir en aquellas características físicas, bioquímicas y fisiológicas de cada individuo. El ADN se encuentra en todos nosotros, todos tenemos ADN, pero lo que hace a cada individuo único es la combinación de todos los códigos genéticos que se encuentran en ella. Si hablamos un poquito acerca de los antecedentes del ADN, podemos ver que su aparición se remonta hace unos 100 años, cuando en los 1800, el biólogo suizo Friedrich Nietzsche, en el año de 1869, fue la primera persona en poder aislar el ADN por medio de las muestras tomadas de vendajes que contenían diversos tipos de, en este caso sería pus, vamos a hablar acerca de fluidos corporales, ¿verdad? Entonces, en base a estos fluidos, él pudo, permítame. Mil disculpas. Entonces, en base, ¿verdad?, a estos fluidos, él pudo separar el ADN y le terminó el nombre de nucleína porque lo sacó del núcleo de la célula. Posterior a eso se realizaron diversos estudios también en base al ADN, en el cual se pudieron identificar que tenían bases nitrogenadas, que se conformaban por moléculas nucleótidas, pero uno de los principales descubrimientos que se realizó sobre el ADN fue cuando en 1953 Francis Crick y James Watson establecieron la propuesta de la doble hélice, que es esta, como sabemos, la doble hélice es esta imagen que todos conocemos del ADN. Cuando pensamos en el ADN, pensamos en esta escalera, ¿verdad?, en esta forma. Entonces ellos plantearon esta propuesta y gracias a esto pudimos comprender con el paso del tiempo la reproducción y la evolución que tuvieron los seres humanos y demás organismos, como también fue indispensable para el comprendimiento de lo que es la base molecular. Siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Muy bien. Ahí nos establece, ¿verdad?, que el ADN se entiende como la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Como mencionaba, todos los seres vivos tenemos ADN y es gracias a este ADN que podemos identificarnos. Ahora, cuando hablamos sobre la composición y la estructura del ADN, esa parte del ADN es un poquito más compleja. El estudio del ADN es bastante extenso y tiene bastante tecnicismo.
Entonces aquí vamos a tratar de hacerlo un poquito más simple. El ADN dice que está compuesto por la unión de moléculas, ¿sí? La estructura molecular que entendemos del ADN, como pueden verla, es una doble hélice en forma de espiral, como pueden ver en la imagen que se encuentra al fondo, y el ácido se encuentra conformado por esta doble cadena. Dentro de esta doble cadena encontramos una parte central que se encuentra formada por un nucleótido. El nucleótido se conforma por una molécula de azúcar, una molécula de fosfato, perdón, y adheridas a estas moléculas encontramos lo que son las determinadas bases nitrogenadas, que estas bases nitrogenadas se entienden como la adenina, la citosina, la guanina y la timina, que se conocen también por sus siglas A, C, G y T. Entonces, como mencionaban, estos códigos genéticos, la estructuración de estos códigos genéticos es lo que hace cada ADN único. Nos dice también de que la estructura del ADN abajo es conocida como la doble hélice, la cual consiste en una doble cadena formada a base de nucleótidos. Siguiente diapositiva, Héctor, por favor. Funciones del ADN. Vamos a hablar acerca de las funciones del ADN de forma general, ¿verdad? Y también vamos a hablar acerca de las funciones del ADN para las ciencias forenses. Para hablar acerca de las funciones del ADN de forma generalizada, vamos a decir de que cuenta con dos funciones. Aparte de una función, la función principal, que es la que conocemos, que es la retención de información, ¿verdad? Como dijimos de que era una cajita donde almacenábamos información genética. Entonces, esa es su función principal, el almacenaje de información, para que fuera del núcleo, lo que es el ARN, pueda tomar esa información y transmitirla para la creación de células. Entonces, la segunda función que tiene el ADN es la réplica. Si me pueden ver bien, voy a hacer un mini ejemplo aquí, a ver si me pueden ver, para que pueda comprender mejor. Ok, entonces esta vamos a decir que es una célula, no sé si se pueden ver, este círculo es una célula. Y aquí adentro tenemos el núcleo. Uy, miren, aquí adentro tenemos el núcleo. En el núcleo de la célula se encuentra el ADN. Entonces, el ADN, como no puede salir de este núcleo, tiene que transmitir la información afuera del núcleo. Para poder realizar esa transmisión, el ADN realiza la función, ¿verdad?, de replicación. El ADN tiene la capacidad de poder replicarse a sí mismo para poder enviar esa información afuera del núcleo que va a ser recibida por el ARN, que es conocido como el ácido ribonucleico. Entonces, el ARN que se encuentra afuera tiene la capacidad de poder codificar esta información, es decir, poder adoptar las bases genéticas que el ADN envía y poder utilizarlas. El ADN pasa al ARN, el ARN manda señales para la creación de proteínas. De la creación de proteínas pasamos a la creación de células, el conjunto de células pasa a la creación de tejidos y los tejidos eventualmente se convierten en organismos. Héctor, siguiente diapositiva, por favor. Ok. Funciones del ADN en las ciencias forenses, y para nosotros, ¿verdad? Esta es la más importante, la que vamos a hacer ahorita. Entonces, áreas de aplicación que tiene el ADN en las ciencias encontramos la identificación de vestigios biológicos, que cuando hablamos de estas nos referimos, ¿verdad?, a las que encontramos en una escena del crimen, nos referimos a cabellos, nos referimos a cualquier tipo de vello que se encuentre en el cuerpo, nos referimos a cualquier tipo de fluido, en ese caso puede ser fluido seminal, puede ser sudor, puede ser saliva. También nos referimos a lo que es la sangre o los huesos o demás, ¿verdad? Vestigios biológicos, o sea que todo aquel fluido o cualquier como muestra que pueda salir de un cuerpo. Luego hablamos para la identificación de cuerpos, restos humanos y personas desaparecidas, que es nuestro tema de investigación, ¿verdad? Que la función principal, una de las funciones principales que le damos al análisis forense es para poder identificar a una persona en base, ¿verdad?, a lo que mencionamos previamente, en base a la sangre, en base posteriormente se va a hablar un poquito más acerca de la genética, podemos determinar la identidad de un individuo. Y la investigación biológica de parentesco, que en este caso esa es la más frecuente en Honduras. Encontramos de que la investigación biológica por parentesco en casos para poder establecer la paternidad
es el que se realiza con mayor frecuencia en los análisis forenses que encontramos en Honduras. Más adelante voy a continuar hablando un poco más a profundidad acerca de las funciones del ADN. Entonces, a continuación, mi compañero Héctor va a hablar un poquito más acerca del resto de la exposición. Buenas tardes, doctor y compañeros. Yo hablaré sobre el perfil genético. El perfil genético no es nada menos que un patrón de fragmentos de ADN que están ordenados de acuerdo a tamaño y ciertas características de cada individuo. Se nos menciona también que el perfil genético es la combinación de los genotipos obtenidos de las losis, que es una posición fija sobre el cromosoma, como la posición de un gen o un biomarcador. Como todos sabemos, el perfil genético de una persona es único. Esto quiere decir que es irreplicable. Y todos en excepciones cuando existen casos de gemelos monocigóticos, que son gemelos que desarrollan un mismo óvulo o un único espermatozoide, donde aquí se presenta un 99% de compatibilidad de un perfil genético. El perfil genético en la investigación criminalística. Como muchos en los últimos años en el proceso de investigación criminalística, para identificar personas que resulta ser imposible identificarlas a través de un documento o escrito o digital, o incluso la información de este documento llega a desaparecer o esta documentación es nada fiable, lo remitimos a lo que es comprobar mediante una prueba de perfil genético, o también en ocasiones de desastres naturales, que pueden ser huracanes, tsunamis o terremotos. Llega a haber casos donde la familia por el momento del caos llegan a separarse. Y imaginando el peor de los casos, podemos encontrar el cuerpo de esa persona sin vida. Y a veces hay técnicas técnicas para reconocer un cuerpo, como cómo andaba vestido, si tenía un tatuaje, si tenía una cicatriz o una marca, que puede identificárselo. Pero digamos que tienen esas características, pero digamos que su rostro está deformado, ¿cómo vamos a ver si realmente es esa persona o realmente está coincidiendo con las mismas características de otra persona? Pues podemos utilizar lo que es el ADN y el perfil genético para identificar la persona. También recargar que donde más se utiliza en el campo laboral, donde más se utiliza el perfil genético son en los campos de investigación policiales y de judicial. Y también recalcar que el perfil genético en la mayor base de trabajo forense con el ADN también nos cabe destacar que no es únicamente solo para la investigación criminalística, sino también podemos utilizarlo para reconocimiento de paternidad. La clasificación del ADN en el ámbito forense. En la investigación criminalística, los expertos de forense toman 3 clasificaciones de ADN para el uso de trabajo investigativo, las cuales son ADN autosómico, ADN mitocondrial y ADN cromosoma. ¿Qué es el ADN autosómico? El ADN autosómico puede ser aquel que damos el 50% de la información genética de ambos progenitores. Mientras que el ADN mitocondrial, a diferencia del ADN anterior que mencioné, autosómico, este ADN solo hereda la información genética por parte de la madre. Y también incluso los investigadores forenses prefieren trabajar con este tipo de ADN. ¿Por qué? Porque en cada muestra que se toma, digamos, de una muestra de un cabello, sangre o fluidos del cuerpo humano, encontramos 100 ADN mitocondriales han comparado a 100 ADN nucleares. Entonces es más fácil para los investigadores forenses trabajar con el ADN mitocondrial que con el ADN nuclear. Y el ADN del cromosoma Y. Este ADN del cromosoma Y es utilizado más en los casos de violación o casos de abuso. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y solo es una característica que tienen los hombres. Entonces podemos, digamos, con un caso de violación, podemos ver los residuos que quedaron de semen o de salida de la persona, o incluso cuando una persona se trata de defender, aruña y ver si quedó un poco de algo de sangre dentro en medio de las uñas y el dedo de la víctima, o incluso puede existir un poco de cabello púbico, y por eso se toma en estos casos importante determinar el ADN del cromosoma Y. Siguiendo, tenemos las técnicas moleculares empleadas en el área forense. Los investigadores forenses trabajan con 4 técnicas, las cuales son la extracción del ADN, cuantificación del ADN, amplificación del PCR y el electrofito capilar. Últimamente los investigadores forenses trabajan más con las 2 últimas mencionadas, con la amplificación del PCR y la escleroforesis capilar.
que la aplicación del PCR sirve para determina una mejor exactitud de la persona con la que se está, para verificar si esa persona fue la que cometió el delito o cometió el crimen, y nos presenta una mayor exactitud de la información del ADN con la aplicación del PCR. Y la electroforesis capilar le da un apoyo a la amplificación del PCR para que la información sea más exacta. Y la base de datos de almacenamiento de ADN. Tener un almacenamiento de datos sobre ADN es importante para un país, ya que en su mayoría tener esta base de datos es con fines de investigación criminalística en los perfiles de ADN, que se obtiene de forma anónima o obtenido de vestigios biológicos de una escena de un delito. También esta base de ADN lo podemos obtener de un individuo que son sospechosos condenados a una causa penal, ofreciendo una herramienta muy eficaz en la identificación humana con una alta potencialidad para reducir el índice de criminalidad. También las bases de datos de ADN no solo se obtienen de estos casos, también en su mayoría se obtienen más cuando se están haciendo pruebas de paternidad. En Honduras, el único lugar que se tiene una base de datos de almacenamiento de ADN es el Laboratorio de Serología y Genética del Ministerio Público. Actualmente existe un proyecto llamado Proyecto ICRIME, que ese Proyecto ICRIME es un proyecto organizado y patrocinado por la Embajadora de España y por el Sistema de Integración Centroamericano, conocido popularmente como SICA, que trata de crecer en avances tecnológicos y de precisión en el momento de hacer ADN forense, y con esto es necesario tener una buena base de datos. Es por eso que este proyecto ICRIME está trabajando junto con el Ministerio Público para reformar la ley del Ministerio Público, donde existen secciones que hablen sobre el manejo de una base de datos de almacenamiento de ADN en el país. Continuando todavía, doctor, disculpe. También, cuando estamos realizando el tema de investigación, en el marco legal de nuestro tema, notamos que es muy poco lo que se menciona sobre pruebas de ADN o tener un almacenamiento de datos. Por ejemplo, tenemos el artículo 53 de la ley del Ministerio Público, solo nos habla implícitamente del tema de cómo recoger pruebas para establecer pruebas científicas. Igualmente, revisamos nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 204 y 205, igualmente no se habla de una manera específica sobre pruebas de ADN, sino únicamente recolectar pruebas al momento de realizar la autopsia o reconocer el cuerpo. Que solo habla de manera generalizada de pruebas científicas, pero no nos habla específicamente sobre pruebas de ADN. Y la única ley donde podemos decir que se extiende un poco sobre el tema de las pruebas de ADN es la ley de paternidad y maternidad responsable, que nos menciona cuándo se hacen las pruebas de ADN, cuáles son los laboratorios válidos para hacer estas pruebas, cuándo se hacen estas pruebas. Esto es lo que respecta a lo que es el marco legal. Y para seguir extendiendo un poco la información de nuestro tema, continúa nuevamente nuestra compañera Abril. Bueno, solo para finalizar un poco en relación al reconocimiento de personas, que realmente es nuestro tema de investigación, ¿verdad? Nos fue un poco difícil poder encontrar datos específicos relacionados al reconocimiento de personas, al menos en el pasado año 2020, debido, ¿verdad?, a la pandemia. Entonces, solo encontramos más que todo la cantidad de dinero específicamente que se invertía en pruebas de ADN, pero no encontramos la cantidad específica de pruebas que se realizaron. Pero algo que cabe recalcar con el reconocimiento de personas es el método para la identificación que debe realizarse, que encontramos que debemos de especificarnos en 3 aspectos. Vamos a hablar en este caso, ¿verdad?, cuando suceden casos un poco más extremos, conflictos bélicos o catástrofes naturales, en el cual existen una mayor cantidad de personas afectadas. Entonces es mucho más difícil poder identificar cuál es la persona, o también en caso de cuando el cuerpo tiene una descomposición muy avanzada, entonces también es mucho más complicado poder establecer, ¿verdad?, la identidad del individuo. Entonces es necesario primero establecer lo que es una identificación visual. Para este caso, ¿verdad?, se muestran los restos a familiares o conocidos de las personas desaparecidas. También se efectúan lo que son identificaciones
identificaciones en base a los acontecimientos o pueden ser lo que son documentaciones de testigos oculares. De ahí tenemos que se debe pasar a lo que es un método para la comparación de datos ante mortem y postmortem, que en este caso se realizan lo que son las pruebas conexas, objetos personales del individuo si portaba algún tipo de documentación, también otra vez, ¿verdad? Cualquier tipo de acontecimiento mediante los informes de terceros, pero estos no tienden a ser exactos. Pueda que dos personas tuvieran una altura similar o pueda que dos personas tuvieran alguna enfermedad congénita, por ejemplo, dos personas fueran diabéticas y tuvieran una edad bastante similar, un rango de edad similar o una altura similar. Entonces no son pruebas exactas. Es por eso de que es necesario aplicar lo que son los medios científicos. En este caso ya es donde entra lo que es la comparación de huellas dactilares, donde entra lo que es la comparación de las radiografías dentales, postmortem y antemortem. También entran lo que son las muestras de ADN, que es aquí donde entra, ¿verdad? El análisis de ADN. Y también se estudian lo que son, en este caso, los rasgos físicos, como establecimos previamente, en este caso la altura, el peso. Disculpas. Entonces, es necesario establecer, ¿verdad? Lo que son las pistas, un perfil biológico. Es necesario establecer los datos elementales de apoyo para la investigación, aparte de en sí la aplicación de los medios científicos. Eso fue todo por nuestra participación. No sé si tendrán alguna pregunta. ¿Preguntas de la audiencia, jóvenes? ¿Dudas, comentarios, aportaciones? Ok. Héctor, ¿de dónde podemos sacar el ADN autosómico o nuclear? Sí, Aguado. Va, doctor. ¿De dónde podemos sacar la muestra para ADN autosómico o nuclear? ¿Y cuánto tiempo dura para poder hacer un examen de este tipo? Ok. El ADN nuclear normalmente lo podemos hacer así, pero precisamente lo podemos obtener de la sangre o cualquier otro fluido del cuerpo humano, pero más específicamente para tener el ADN nuclear, como mencioné anteriormente, es más fiable de obtenerlo directamente de la sangre. Y estas pruebas, bueno, por ejemplo, la amplificación del PCR, unas técnicas moleculares para obtener la información del ADN. En lo que estuvimos investigando, normalmente un ciclo de la amplificación del PCR dura entre 30 a 35 minutos. Es lo que se tarda para obtener la información. Okay. Sí, es que su compañera Abril Angélica refiere que en los cadáveres putrefactos pues es muy difícil hacer la identificación a través del ADN. ¿Por qué razón piensa ella eso? Bueno, me acuerdo que una vez mencionó una vez usted en la clase que, digamos, por ejemplo, la exposición tanto de la sangre, mencionó una vez, a los rayos UV del sol, hacen que la información genética o la ADN desaparezca. Y también con el cuerpo ya putrefacto, queda como que pocas señales de que exista una clase de fluido en el cuerpo humano. Entonces, con la piel o cabello que exista todavía, podemos sacar, de extraer un poco de información genética, pero aquí la ventaja es que tenemos que el ADN mitocondrial todavía está presente, a diferencia del ADN nuclear. Okay. Abril Angélica, si el cadáver está putrefacto, ¿cuál sería la mejor opción con respecto a la realización de un ADN, de acuerdo a los tipos de ADN? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor?
¿Cuál sería la mejor opción para determinar la identificación de esa persona a través del ADN? ¿Qué tipo de ADN le realizaría a un cadáver que ya está putrefacto? No estoy segura, doctor. Sí, es por el mismo comentario que hizo usted. En sí, en la historia de que comenzó el ADN, así como usted lo dice, para hacer el ADN nuclear se necesita núcleos. Puedo decir que la célula tengo el núcleo, pero no putrefacto, sino que normal, para que el tejido nuclear de una célula, de ahí sale el ADN nuclear, pero eso se llama el ADN nuclear o autosómico, es decir, que tiene 50% de la madre, 50% del padre. Pero, como dijo Héctor, el sol, la humedad, el calor, pues elimina muy fácilmente el ADN de estos tejidos, pero el ADN nuclear. Entonces, conseguir ADN nuclear en un cuerpo putrefacto cuesta mucho, ¿sí? Si lo consigue va a ser un poquita cantidad y con la reacción de polimerasa usted o el PCR que mencionó puede reproducirlo cuantas veces quiera, aunque se haya encontrado un poco de ADN nuclear, con esa técnica usted la puede reproducir tantas veces que quiera y va a tener ADN para hacer diferentes comparaciones. Ok, pero ¿qué pasa entonces si el cuerpo ya está todo putrefacto, ya tiene muchos días, no hay ADN nuclear? Entonces está el ADN mitocondrial, ¿sí? El ADN mitocondrial, solo como ustedes lo dijeron, es de la madre. Y el ADN mitocondrial está en los huesos. Los huesos, ¿cuánto dura un cadáver putrefacto? El ADN mitocondrial está en el cabello. En un cadáver, ¿cuánto le dura el cabello? Sí, o sea, años. Bueno, hasta las pelucas quedan añales y la persona regala su pelo y hace pelucas y ese pelo puede existir años y años, ¿verdad? Sin estar sujeto con la parte biológica del cuerpo, pero tiene el ADN mitocondrial, es decir, el ADN de la madre. Lo mismo en la uña, ¿sí? Lo mismo en cualquier parte del organismo, ya sea piel, sudor, semen, usted puede sacar, aunque no haya núcleo, puede sacar el ADN mitocondrial y esto puede durar años, ¿sí? Entonces se puede hacer la identificación a través del ADN mitocondrial. No es necesario decir ese concepto que ahora, porque el cadáver está putrefacto, no se puede utilizar el ADN. Más bien es muy bueno, es una de las técnicas o las herramientas más importantes en la medicina forense, porque determina la identificación de la persona. Si encontramos fluidos en la escena, fluidos en la víctima del victimario, y entonces hace una relación entre el hecho y la víctima con la persona sospechosa, ¿sí? Bueno, me alegro mucho, la exposición estuvo muy bien, los felicito, estuvo excelente. Hubieron algunos accidentes ahí, como un familiar ahí que empezó a gritar, pero no importa. Son accidentes que siempre van a ocurrir, no se pongan preocupados que no les va a bajar la nota. Ya revisé el material de información, está excelente, tienen 15 puntos y la exposición pues tienen también 5 puntos. En total sacaron 20 puntos en este taller de el ADN en la investigación forense, es decir, sacaron 100%. Los felicito. Jóvenes, Gracias, muy doctor. Gracias, agradecido por doctor. la audiencia de ustedes.
¿verdad? Para que sigan aprendiendo más sobre lo que son el conocimiento de la medicina forense aplicado en lo que son las investigaciones penales. ¿Sí? Ustedes van a ser fiscales en un momento dado, son los que van a aplicar estos conocimientos, van a ir acompañados del perito forense o del médico forense también a la escena. Ustedes tienen que saber el manejo de todo esto para que todo vaya bien. Ustedes van a ser los jefes en la escena, en la escena de los hechos. Entonces, los conocimientos son muy importantes. ¿Algún último comentario? Héctor, Abril. No, doctor, nada más que agregar. Muchas gracias. Ok. Felicidades, compañeros, muy buena exposición. Gracias, compañera. Gracias, compañera. Gracias, muy buena participación, chicos. Muy buenas tardes, jóvenes. Nos vemos después de Semana Santa, el día lunes, con la siguiente exposición. Gracias. Feliz Gracias, feriado. doctor. Buenas tardes. Pásenlo bien. Nos vemos.